Era pobre, lo humillaban, y creó el mayor imperio del café. La increíble vida del hombre detrás de Starbucks. Todo comenzó en un barrio obrero, sin calefacción, con deudas, y un niño que lo único que tenía eran sueños demasiado grandes para su realidad. Imagina crecer en una casa donde el invierno se cuela por las paredes, donde tu padre regresa cada día con la espalda rota y la dignidad quebrada, y donde los sueños, no se dicen en voz alta, porque nadie los cree posibles. Imagina mirar desde la ventana de un bloque destartalado como otros niños tienen bicicletas nuevas, ropa limpia, comida caliente, mientras tú esperas que este mes nos corten el gas. Así comenzó la historia de Howard Schultz, el hombre que, sin saberlo, construiría un imperio desde la escasez. El hombre que tomaría una taza de café y la convertiría en símbolo de estatus, identidad y pertenencia. El hombre que sería rechazado, humillado y ninguneado, antes de cambiar para siempre la forma en que el mundo consume café. Esta no es solo una historia de éxito. Esta es una historia de heridas, de traiciones, de ambición, de decisiones que marcaron a generaciones. Y también, de un niño roto que prometió que, algún día, él mismo escribiría su destino. ¿Estás preparado para conocer la historia real detrás de Starbucks? Porque te aseguro que, después de ver este video, nunca volverás a ver una taza de café con los mismos ojos. Pausa dramática. Y si alguna vez pensaste que los sueños no se cumplen para la gente normal, quédate hasta el final. Porque esta historia, podría haber sido la tuya. Howard Schultz nació el 19 de julio de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Pero no en el Brooklyn que hoy aparece en series y películas, lleno de cafeterías artesanales, artistas callejeros y edificios reformados con encanto. No, el Brooklyn de Howard era duro, crudo, helado en invierno y pegajoso en verano. Era un Brooklyn obrero, donde las oportunidades se repartían mal, y a su familia, directamente, no les tocó ninguna. Su hogar era un pequeño apartamento en un edificio de viviendas sociales en el barrio de Canarsie. Las paredes eran delgadas como papel, la calefacción fallaba a menudo y el dinero apenas alcanzaba para lo básico. Su madre, Elaine, era ama de casa, una mujer de carácter fuerte, protectora, que intentaba mantener la dignidad familiar a flote entre la miseria. Su padre, Fred Schultz, trabajaba como camionero, repartiendo ropa limpia para lavanderías industriales. Pero era un trabajo precario, sin seguro médico, sin estabilidad. Bastó una lesión en la pierna para que todo se viniera abajo. Howard tenía apenas 7 años cuando presenció por primera vez el derrumbe de su padre. Un resbalón en el hielo, una caída estúpida, una fractura, y adiós al empleo. Sin seguro médico, sin apoyo del sistema, sin indemnización. Lo vio tirado en el sofá, con la pierna vendada y la mirada perdida, como si en ese momento se hubiese roto algo más que un hueso. Se le rompió el orgullo. Ese episodio marcaría a Howard para siempre. Años después, lo contaría con lágrimas en los ojos en entrevistas y conferencias. Dijo que no fue solo la pobreza, fue la sensación de abandono, de ver cómo su padre, que tanto se esforzaba, no tenía a nadie que lo respaldara cuando más lo necesitaba. La injusticia le caló hondo. A medida que crecía, Howard entendía mejor su lugar en el mundo. No era uno de los niños que llevaba bocadillos con mantequilla de cacahuete a la escuela. Él llevaba pan con algo de margarina, a veces solo pan. No era de los que tenían ropa nueva al empezar el curso. La suya solía venir de donaciones o se heredaba de otros niños más grandes. Y lo peor de todo era la sensación constante de no pertenecer, de ser menos, de tener que esconder su realidad. Mientras los demás hablaban de vacaciones, él callaba. Mientras se hacían planes para excursiones o actividades extraescolares, él ponía excusas: no puedo, no me interesa, tengo otras cosas que hacer. Pero lo cierto era que no había dinero. Ese sentimiento de inferioridad fue creciendo dentro de él, pero en vez de rendirse, algo en su interior empezó a hervir. Era una mezcla de rabia, vergüenza y un deseo silencioso de salir de allí. Howard no lo sabía en ese momento, pero estaba construyendo el músculo más importante de todos, la resiliencia. En casa no se hablaba de universidad. Nadie en su entorno lo hacía. El objetivo era sobrevivir, llegar a fin de mes, y si se podía pagar el alquiler, ya era un triunfo. Pero Howard no se conformaba. Empezó a leer compulsivamente. Su madre, que siempre creyó en él,
le decía que era diferente, que estaba destinado a algo más. Y aunque esas palabras a veces le sonaban lejanas, extrañas, como si no fueran para él, algo se le quedó grabado. En la adolescencia, se refugió en el deporte. El fútbol americano fue su vía de escape. En el campo, no importaba si tenías dinero o no. Importaba si corrías más rápido, si aguantabas los golpes, si sabías jugar en equipo. Howard se convirtió en un atleta disciplinado, competitivo, determinado. Y fue gracias a ese talento que logró algo que para muchos era impensable en su barrio, una beca para ir a la universidad. Pero antes de eso, antes del salto, todavía tuvo que aguantar años de humillaciones silenciosas. Como cuando un amigo de clase lo invitó a su casa y Howard, por primera vez, vio una cocina con electrodomésticos nuevos, un salón con alfombra gruesa, una habitación propia con escritorio. Se sintió pequeño, fuera de lugar. No envidiaba el dinero, envidiaba la estabilidad, la tranquilidad. En el fondo, deseaba algo tan básico como saber que al día siguiente habría comida suficiente, que su padre no perdería otro trabajo, que su madre no tendría que recortar cupones para poder comprar detergente. La infancia de Howard Schultz no fue solo pobre en lo material, fue dura en lo emocional. Cada día era una batalla silenciosa contra la impotencia. Pero también fue ahí, en medio de esa oscuridad, donde se forjó su carácter, donde aprendió que el mundo no iba a regalarle nada, que si quería algo, tendría que construirlo él mismo. Muchos años después, cuando ya era multimillonario, Howard confesó que su infancia fue su motor, que cada tienda que abría, cada decisión que tomaba, cada empleado que contrataba, lo hacía pensando en ese niño pobre de Brooklyn que había prometido no repetir la historia de su padre. Un niño que no quería ser víctima, sino creador de su propio destino. Howard Schultz llegó a la adolescencia con la carga silenciosa de ser pobre en un mundo que despreciaba la pobreza. En la escuela secundaria James Madison, en Brooklyn, destacaba, pero no por su ropa, ni por sus notas, ni por su apellido. Destacaba por su fuerza de voluntad, y por su forma de mirar, siempre atento, observando, con la atención contenida de quien ha aprendido a no molestar, pero que lleva dentro una tormenta. A los 16 años, empezó a trabajar para ayudar en casa. Repartía periódicos, vendía helados, trabajaba en todo lo que pudiera generar unos pocos dólares. En uno de sus primeros empleos como ayudante de camarero, entendió lo que era el servicio al cliente, y también lo que era la humillación. Un día, una señora rica lo miró con desdén y le dijo, «Tráeme otro tenedor, este está sucio». Howard sabía que el tenedor estaba limpio, pero no dijo nada. Bajó la cabeza, obedeció, y apretó los dientes. Ese día entendió lo que era sentirse invisible, no por ser tímido, sino por ser pobre. Pero si algo tenía claro Howard es que él no se quedaría ahí, no se resignaría. Sabía que el deporte era su única vía de escape. Se obsesionó con el fútbol americano, no solo porque le gustaba, sino porque era su billete a la universidad. Entrenaba a diario, incluso en días de lluvia, incluso cuando tenía turnos largos en trabajos mal pagados. Se negaba a caer en la trampa de la resignación. Cada golpe en el campo era una declaración de intenciones, estoy aquí, y no me voy a rendir. Finalmente, logró su objetivo. Obtuvo una beca parcial para estudiar en la Northern Michigan University. No era una universidad de élite, ni estaba cerca de casa, pero para Howard era como si lo hubieran aceptado en Harvard. Fue el primero de su familia en llegar a la universidad, y con ello, rompió el ciclo. Cuando llegó a Michigan, lo primero que notó fue la diferencia, no solo en el clima, sino en las personas. Allí conoció a jóvenes que tenían coches propios, tarjetas de crédito, padres que les pagaban la matrícula, vacaciones en verano. Era otro mundo, un mundo donde nadie conocía el miedo al desahucio ni la ansiedad de no llegar a fin de mes. Howard sintió vergüenza. Al principio, se aisló, no hablaba mucho de su pasado, no decía de dónde venía. Aprendió a sonreír cuando no entendía una referencia. Aprendió a fingir que todo estaba bien. A veces, cuando estaba solo en su habitación del campus, lloraba, no por tristeza, por agotamiento, por frustración, porque sabía que, para estar allí, él había tenido que escalar una montaña, mientras otros habían nacido en la cima. Durante la carrera, cambió de rumbo, abandonó el deporte y se centró en los estudios de comunicación.
Se dio cuenta de que, más allá del cuerpo, su mayor arma era la palabra, su capacidad de conectar, de contar historias, de inspirar. Aunque aún no lo sabía, ese talento sería el corazón de Starbucks en el futuro. Para sobrevivir, trabajó en todo lo que pudo, vendía sangre en el hospital local por $10, hacía encuestas telefónicas, limpiaba en un gimnasio. En uno de sus peores momentos, pasó varios días comiendo solo arroz y latas de sopa barata, pero nunca pensó en rendirse. Había llegado demasiado lejos. Uno de sus profesores, años después, lo recordaría como un joven extremadamente serio, con hambre, no solo de comida, sino de cambio. Howard no tenía contactos, ni padrinos, ni oportunidades garantizadas, pero tenía una voluntad que no se podía comprar ni enseñar, y eso era su ventaja. Al terminar la universidad, Howard tenía un título, y una promesa: jamás volvería a vivir como su padre. No importaba cuántos trabajos tuviera que hacer, no importaba cuántas veces lo rechazaran, él no iba a vivir en la misma pobreza, no iba a ver a su familia sufrir lo que él vivió. Volvió a Nueva York con una maleta gastada y los bolsillos casi vacíos, pero con una determinación intacta. Había visto otro mundo, y ahora quería formar parte de él. Lo que aún no sabía es que, en apenas unos años, una taza de café cambiaría su vida para siempre. Pero antes, tendría que enfrentarse a un mundo empresarial que no lo quería ahí. Un mundo elitista, cerrado, diseñado para los que ya tienen, no para los que vienen de abajo. Pero Howard estaba acostumbrado a abrirse paso donde no lo llamaban, y estaba a punto de demostrarlo. Cuando Howard Schultz terminó sus estudios universitarios, lo primero que hizo fue lanzarse al mundo laboral con el mismo espíritu con el que había enfrentado su infancia, con hambre, hambre real y hambre simbólica. Su primer gran empleo fue en Xerox, una empresa sólida, conocida, donde le enseñaron ventas con disciplina militar. En Xerox no te regalaban nada, o vendías, o te ibas. Y Howard vendía, no solo por su necesidad, sino porque había aprendido desde muy joven a convencer. Había aprendido a observar a la gente, a hablar su idioma, a entender lo que deseaban. Y, sin embargo, en lo más profundo de su alma, Howard sabía que ese no era su sitio. No quería pasar el resto de su vida vendiendo fotocopiadoras. Sentía que tenía que haber algo más, algo que conectara con las emociones, algo que no fuera tan frío, tan corporativo. Fue entonces cuando vio una oferta laboral de una pequeña empresa en Seattle. Se llamaba Starbucks Coffee, Tea and Spices. Vendían granos de café al por menor, no cafeterías, no bebidas, solo granos. Y algo en esa propuesta lo atrajo. No sabía por qué, pero envió su currículum. Al poco tiempo, viajó hasta la sede para una entrevista. Lo recibió un grupo de hombres que llevaban años en el negocio, apasionados por el café de origen, los granos arábica, la pureza del tueste. Pero para Howard, que venía del mundo de las ventas y las historias, aquello parecía un club cerrado. Aún así, le ofrecieron el puesto de director de marketing. En 1982, Howard se mudó a Seattle para empezar una nueva etapa. Starbucks entonces tenía solo 4 tiendas. Vendían café en grano, teteras, filtros. No era un lugar donde te sentabas a tomar nada. Era como una tienda gourmet, para entendidos. Y Howard, al principio, no entendía nada, pero tenía curiosidad, y sobre todo, tenía ideas. Una de sus primeras iniciativas fue proponer que Starbucks hiciera demostraciones en vivo, que conectara con el cliente, que creara experiencias. Los fundadores eran reticentes, amaban el producto, pero no les interesaba convertirlo en algo masivo. No querían convertir el café en espectáculo. Howard, en cambio, sí. Y entonces, llegó el viaje que lo cambió todo. En 1983, Howard Schultz viajó a Milán para asistir a una feria de diseño. Durante ese viaje, al caminar por las calles italianas, entró en una cafetería, y allí ocurrió algo que él mismo describió después como una epifanía. No era solo el espresso, era el ambiente, el aroma, el barista que saludaba por el nombre, las personas charlando, la barra, la calidez, la comunidad. No era una bebida, era un ritual, una ceremonia, una pausa en el día, una forma de vivir. Howard se quedó fascinado. Entraba en varias cafeterías cada día, probaba cappuccinos, lattes, ristretto, observaba, tomaba notas,
Y lo más importante, soñaba. Soñaba con llevar esa cultura a Estados Unidos, donde el café era, hasta entonces, solo una bebida funcional, una necesidad, no un placer. Cuando regresó a Seattle, volvió con la mente en llamas. Convocó a los fundadores de Starbucks y les presentó su visión: transformar las tiendas en lugares donde la gente pudiera tomar café en el local, conversar, trabajar, vivir momentos. Quería crear el tercer lugar entre la casa y el trabajo. Una idea revolucionaria. Pero su propuesta fue rechazada. Los fundadores de Starbucks, liderados por Jerry Baldwin, eran puristas. Amaban el café en grano, pero no querían convertirse en una cafetería. No creían en esa visión romántica, ni en baristas, ni en lates para llevar. Consideraban que eso era traicionar la esencia del negocio. Howard se sintió devastado. Por primera vez, tenía una visión clara, y nadie creía en ella. Estaba atrapado entre dos mundos, el de la tradición, y el del futuro que solo él parecía ver. Durante meses, intentó convencerlos. Luchó. Propuso una prueba piloto. Finalmente, le permitieron abrir una tienda con su concepto dentro del marco de Starbucks. El resultado fue espectacular: la gente entraba, se quedaba, volvía, no por el café, sino por la experiencia. Howard sintió que tenía razón, que estaba tocando una fibra social, que el café podía ser el vehículo de algo más profundo, conexión humana. Y sin embargo, los fundadores no cedieron. No querían expandir el modelo. Fue entonces cuando Howard, con el corazón en la mano, tomó la decisión más difícil de su vida. Renunció. Se fue de Starbucks, para crear su propio sueño. En la siguiente parte, veremos cómo este joven ex empleado, sin grandes recursos ni respaldo institucional, se lanza a emprender solo, y cómo tocará fondo antes de volver a tocar el cielo. Cuando Howard Schultz renunció a Starbucks en 1985, lo hizo con una mezcla de rabia, tristeza, y una convicción profunda. Sentía que lo habían dejado solo, que nadie en la sala había entendido la magnitud de su visión, que su sueño había sido reducido a una fantasía romántica de un vendedor entusiasta. Pero él sabía lo que había visto en Italia, sabía lo que había sentido en esa cafetería de Milán, y, más importante aún, sabía lo que eso podía significar para millones de personas. Así nació su nueva empresa, Il Giornale, un pequeño local inspirado en las cafeterías italianas, donde se servía espresso, cappuccino y café latte al estilo tradicional. No era solo un lugar para comprar una bebida, era un punto de encuentro, una burbuja de humanidad en medio del caos de la ciudad. Pero había un problema. Howard no tenía dinero. Tenía la idea, tenía el impulso, pero no tenía capital. Y nadie regala nada a un joven sin apellido poderoso ni historial empresarial. Durante más de un año, Schultz visitó oficinas, llamó a puertas, pidió reuniones, preparó presentaciones. Tocó el timbre en 217 oficinas de potenciales inversores. La mayoría le dijeron que no. Algunos, con condescendencia. Otros, directamente con desprecio. Uno le dijo, comillas, ¿quién va a pagar $3 por un café? Eso es ridículo. Otro, con una sonrisa, comentó, el café es una mercancía barata. Nadie se queda en una cafetería. La gente lo toma en casa o en el trabajo. Howard escuchó esos no una y otra vez. Pero en lugar de rendirse, cada negativa alimentaba su fuego interno. Recordaba la cara de su padre, humillado, indefenso, y repetía en su cabeza como un mantra, yo voy a cambiar esto. Finalmente, consiguió reunir $375,000 gracias a un puñado de inversores que, o bien creyeron en él, o simplemente se dejaron contagiar por su pasión. Entre ellos estaba el Dr. John Epstein, que creyó en su visión sin entender del todo el negocio. Con ese dinero, abrió el primer local de Il Giornale en Seattle. Y contra todo pronóstico, funcionó. La gente entraba, pedía un espresso, lo tomaba en la barra, conversaba, volvían al día siguiente, se sentían parte de algo. Era más que café, era comunidad, ritual, escape. El boca a boca hizo el resto. En apenas un año, Howard tenía 3 locales funcionando. Y entonces ocurrió lo inesperado, Starbucks entró en crisis. Los fundadores originales, agotados, decidieron vender la compañía. Había 6 tiendas y una planta de tostado. Howard lo vio como una señal del destino, y se lanzó a por la oportunidad más grande de su vida.
Con la ayuda de nuevos inversores, consiguió comprar Starbucks por $3,8 millones en 1987. Ese día, al firmar los papeles, Howard Schultz no solo adquiría una marca, estaba reclamando su sueño, estaba recuperando la idea que le habían negado, estaba, en cierto modo, vengando su propio rechazo. Desde ese momento, Howard transformó por completo el modelo de negocio, cerró las tiendas que no funcionaban, reformó los locales, introdujo el concepto de baristas capacitados, estableció estándares estrictos de calidad, y sobre todo, empezó a abrir nuevas tiendas, muchas, rápido, sin freno, en un mundo donde los restaurantes abrían uno a uno, con años de distancia. Howard apostó por algo impensable, crear una marca global de cafeterías. Nadie lo había hecho antes, y muchos pensaban que estaba loco. Pero Howard lo sabía, la gente no compra solo productos, compra emociones. Y él estaba vendiendo un espacio seguro, un rincón cálido en medio del estrés diario, un lugar donde la música era suave, los olores eran envolventes y el café tenía nombre propio. En menos de 5 años, Starbucks pasó de 6 tiendas a más de 100, y no paró. Cada nueva apertura era una conquista, cada cliente fiel era una validación, cada taza servida, una pequeña victoria contra todos los que se habían reído de él. Howard no olvidaba nada, ni los rechazos, ni las humillaciones, ni los sacrificios. Había cumplido su promesa. Pero lo más increíble es que, esto solo era el principio. Cuando Howard Schultz firmó la compra de Starbucks en 1987 por $3,8 millones, no lo hizo con la mirada de un empresario tradicional, lo hizo con los ojos de aquel niño de Brooklyn que había visto caer a su padre sin red, con la rabia de los 217 rechazos, y con la convicción absoluta de que el café podía cambiar el mundo. Pero cambiar el mundo, no era gratis. La empresa que había adquirido tenía solo 6 tiendas, pequeñas, locales, sin cafeteras italianas, sin baristas formados, sin cultura experiencial. Starbucks era, hasta entonces, una tienda que vendía granos de café, filtros y utensilios. Howard tenía que reprogramar la identidad entera de la marca, y lo hizo desde el primer día. Su primera orden fue clara: Starbucks no sería solo una tienda, sería una experiencia, un tercer lugar entre el hogar y el trabajo, una zona de confort, un espacio donde cualquiera pudiera sentirse bienvenido, sin importar su estatus, su ropa o su apellido. Quería que todos los que entraran por la puerta sintieran que ese lugar también era suyo. Cambió los uniformes, la decoración, la iluminación. Estableció música suave, aromas diseñados, mobiliario cómodo. Y más allá del diseño, entrenó a cada barista para convertirlo en algo más que un empleado, en un anfitrión. El café, que hasta entonces en Estados Unidos era algo funcional, barato, casi sinónimo de urgencia, empezó a elevarse, a sofisticarse, a ser arte. Y Howard lo sabía, ese era el secreto. Pero la transformación más arriesgada estaba por venir, la expansión. Howard Schultz no quería tener 20 tiendas, ni siquiera 100. Su visión era mucho más ambiciosa, quería que Starbucks fuera una marca global, reconocida en cualquier rincón del planeta. Quería que cada ciudad tuviera una cafetería Starbucks, como un templo moderno donde la gente se reuniera a pensar, conversar o simplemente estar. En 1988, un año después de comprar la empresa, ya tenía 33 tiendas. En 1992, cuando salió a bolsa, Starbucks contaba con 165 locales. Cada nueva apertura era un hito. Cada tienda que funcionaba reforzaba su instinto. Pero no todo era café y rosas. Muchos analistas financieros criticaban su modelo. Decían que abrir tantas tiendas, tan rápido, era peligroso, que podía perder calidad, que el concepto se agotaría. Pero Howard tenía algo que ellos no, una conexión real con la gente. Porque Starbucks no vendía solo café, vendía identidad. Con una taza de Starbucks en la mano, el cliente sentía que pertenecía a algo, que era parte de una cultura, de un lenguaje, que podía caminar por la ciudad con un vaso blanco con logo verde y sentirse moderno, urbano, importante. Howard entendió el poder del branding emocional mucho antes que la mayoría de las empresas. Sabía que los símbolos importaban, que el logo, el nombre de los productos, el ambiente, todo debía estar perfectamente orquestado.
Y mientras el negocio crecía, él se mantenía fiel a su propósito original, crear una empresa diferente. Por eso, en 1988, mucho antes de que fuera obligatorio, Starbucks empezó a ofrecer seguro médico completo a todos sus empleados, incluso a los de medio tiempo. Fue una decisión revolucionaria, y también una manera de honrar a su padre, que había trabajado sin seguro médico y sin derechos. Howard decía: quiero construir la empresa que mi padre nunca pudo tener la oportunidad de conocer, pero no solo se trataba de beneficios. También impulsó programas de stock options para que sus empleados, a los que llamaba partners, fueran copropietarios del éxito. Quería que sintieran que Starbucks también era suyo. Mientras tanto, los números seguían creciendo de forma explosiva. Starbucks empezó a conquistar aeropuertos, centros comerciales, universidades, hospitales. En cada lugar, el patrón se repetía: éxito, fidelidad, expansión. Y con cada nuevo local, Howard se reafirmaba: el café era solo la excusa. Lo importante era la experiencia. Para finales de los años 90, Starbucks ya tenía más de 2.000 tiendas en todo el mundo, y Howard Schultz había pasado de ser un niño pobre del Bronx, a uno de los empresarios más influyentes de América. Pero no todo eran buenas noticias. La presión por mantener el crecimiento, la obsesión por la calidad, las tensiones internas, todo empezaba a pasar factura. El niño que solo quería que no le cortaran la calefacción, se había convertido en el líder de un imperio multimillonario, y empezaba a descubrir que el éxito también tiene un precio. Durante años, Howard Schultz fue considerado un visionario, un genio empresarial, un héroe del capitalismo consciente. Sus ideas revolucionaron no solo la industria del café, sino también la forma en la que las empresas trataban a sus empleados. En los medios, era un ejemplo a seguir. En los negocios, un referente. Y en el imaginario popular, el hombre que había creado algo más grande que una marca, una cultura. Pero mientras Starbucks crecía, también lo hacía la presión. Y con el crecimiento, llegaron las primeras grietas. El ritmo de expansión era brutal. Cientos de tiendas nuevas cada año. Nuevos países, nuevos idiomas, nuevas culturas. Y con cada nueva apertura, el desafío de mantener el espíritu original de la marca. Porque una cosa era abrir 20 tiendas, otra muy distinta era tener más de 10.000 repartidas por todo el mundo. Howard comenzó a perder el control directo. Ya no podía visitar cada local. Ya no podía entrenar a cada barista. Ya no podía garantizar que en todas las tiendas el cliente viviera la experiencia Starbucks. Y eso, lo atormentaba. Era perfeccionista, obsesivo. Quería que todo fuera impecable. Pero el volumen lo hacía imposible. Internamente, empezó a haber tensiones. Ejecutivos que querían priorizar el beneficio sobre la experiencia. Inversionistas que exigían resultados trimestrales, aunque eso significara sacrificar calidad. Y Howard, aunque seguía al mando, empezó a sentir que el sueño que había construido estaba siendo devorado por su propio tamaño. En casa, las cosas tampoco iban bien. Su obsesión por el trabajo había deteriorado su vida familiar. Su esposa, Sherry, con quien llevaba años casado, le reclamaba su ausencia constante. Apenas veía a sus hijos. Siempre estaba en reuniones, viajes, llamadas. El hombre que había prometido no repetir la historia de su padre, estaba cayendo en su propia trampa, vivir para trabajar. Además, comenzaron a llegar las primeras críticas serias. Algunos empleados comenzaron a organizarse para denunciar condiciones laborales injustas. A pesar de los beneficios y las stock options, muchos baristas se quejaban de sueldos bajos, horarios impredecibles y presión extrema para cumplir objetivos. Las denuncias llegaron a los medios. Protestas en tiendas, campañas sindicales, críticas en redes sociales. Starbucks, la empresa que había sido ejemplo de humanidad, empezaba a mostrar su rostro más corporativo. Howard, por primera vez, tuvo que enfrentar algo que no podía controlar con una sonrisa o una frase inspiradora: la decepción pública. Sus valores estaban siendo cuestionados. Su legado, ensombrecido. La narrativa perfecta de superación y humanidad, se resquebrajaba bajo el peso del éxito masivo. Él mismo lo reconocería años después en una entrevista. Crecimos tan rápido que empezamos a olvidar quiénes éramos. Perdimos el alma.
En el año 2000, agotado física y emocionalmente, Schultz tomó una decisión drástica, renunció como CEO, permanecería como presidente del consejo, pero cedía el control operativo. Necesitaba respirar, volver a pensar, recuperar su vida. Durante un tiempo, se mantuvo al margen. Viajó, escribió, reflexionó, pero Starbucks seguía creciendo, y también perdiendo lo que alguna vez la hizo única. En 2008, con la empresa estancada, la bolsa cayendo y la marca diluyéndose, la junta directiva lo llamó. Querían que volviera, que retomara las riendas, que salvara lo que él mismo había creado. Y Howard Schultz volvió, pero esta vez, no como visionario, volvió como cirujano. Tenía que abrir el cuerpo herido de su propia empresa, examinar lo que se había podrido, tomar decisiones drásticas, dolorosas, impopulares. Y lo hizo. Cerró 900 tiendas en todo el mundo, despidió a miles de empleados, y lo más simbólico de todo, cerró todas las tiendas de Estados Unidos por un día completo, para volver a entrenar a los baristas en cómo preparar un espresso perfecto. El mensaje era claro, Starbucks tenía que recuperar su alma, volver al origen, volver a ser una experiencia, no una máquina de hacer dinero. Fue una decisión arriesgada, pero Howard sabía que sin autenticidad, la marca moriría, y lo hizo no por los números, sino por el niño de Brooklyn que una vez soñó con construir algo diferente. Y ese niño, aún tenía algo que decir. Era el año 2008. El mundo entero estaba tambaleándose bajo los efectos de una crisis financiera sin precedentes. Bancos colapsaban, familias perdían sus casas, el desempleo crecía a una velocidad alarmante, y Starbucks, la joya empresarial de Howard Schultz, comenzaba a resquebrajarse. Las acciones habían caído en picado. Las críticas eran implacables. Los clientes empezaban a migrar a opciones más baratas. La esencia de Starbucks se había diluido entre la burocracia, la expansión descontrolada y decisiones erráticas. Muchos creían que el fin estaba cerca, pero Howard Schultz no iba a ver cómo el imperio que construyó se derrumbaba sin luchar. Después de 8 años fuera del cargo de CEO, regresó al frente de Starbucks con una determinación casi feroz. No regresaba como figura decorativa, regresaba para hacer cirugía mayor, para cortar lo que no funcionaba, para rescatar el alma de la empresa, aunque eso implicara perder millones. Lo primero que hizo fue lo que nadie esperaba, cerrar temporalmente todas las tiendas de Starbucks en Estados Unidos. Más de 7.000 locales bajaron la persiana durante horas para que todos los baristas volvieran a entrenar desde cero. Aprendieron a vaporizar la leche correctamente, a preparar un espresso perfecto, a recuperar la precisión, el respeto por el ritual, el orgullo por el trabajo bien hecho. La prensa lo criticó, los analistas lo llamaron un gesto simbólico sin sentido, pero Howard sabía que no era solo un entrenamiento técnico, era una declaración de principios, un acto de humildad, un retorno a las raíces. También se dedicó a visitar tiendas de forma anónima, entraba como un cliente más, escuchaba, observaba, hablaba con los empleados, volvía a mojarse las manos en la base del negocio, quería volver a sentir, quería recordar por qué había empezado todo. Paralelamente, tomó decisiones que muchos consideraron suicidas, cerró 900 tiendas en todo el mundo, reestructuró departamentos, reemplazó a ejecutivos, cambió de proveedores, invirtió millones en tecnología que mejorara la experiencia del cliente, reformuló el menú, y relanzó la marca con campañas que hablaban de valores, de comunidad, de propósito. Pero no fue solo cuestión de estrategia, fue cuestión de visión, de alma. En un mundo que se volvía cada vez más cínico, Starbucks volvió a hablarle a la gente desde el corazón. Howard recuperó la narrativa, habló de su padre, de la injusticia, de la necesidad de empresas más humanas, de la importancia de tener un propósito más allá del beneficio. Y poco a poco, la marca empezó a sanar. Los clientes regresaron, los baristas volvieron a sonreír, las tiendas recuperaron esa atmósfera cálida que las hacía únicas. Y en la bolsa, las acciones empezaron a subir. En apenas 3 años, Howard Schultz no solo había salvado Starbucks, la había reinventado. En 2011, Starbucks celebró su tienda número 20.000 en el mundo. Pero lo más importante es que la empresa volvía a ser respetada, querida, admirada. El caso Starbucks pasó de ser una historia de advertencia,
a ser estudiado como una de las resurrecciones empresariales más brillantes de la historia contemporánea. Howard volvió a escribir libros, a dar charlas, a ser invitado en universidades y foros. Pero esta vez, no hablaba como el triunfador arrogante. Hablaba como el hombre que había caído y se había levantado. El que había aprendido que el alma de una empresa no se puede delegar. En 2017, decidió volver a dejar el cargo de CEO. Esta vez, con paz, con orgullo, con la certeza de que Starbucks había vuelto a ser lo que debía ser. Ese mismo año, cuando le preguntaron cuál era su mayor logro, no habló de cifras ni de expansión. Dijo, simplemente, haber demostrado que se puede hacer negocio sin perder el corazón. Howard Schultz logró lo que millones solo sueñan. Convirtió una simple tienda de café en un imperio global, cambió la cultura de consumo, elevó el valor simbólico de una taza de espresso y acumuló una fortuna personal de más de $3.000 millones. Vivía en una lujosa mansión en Seattle, tenía acceso directo a los líderes políticos y económicos del mundo y su nombre era sinónimo de éxito empresarial. Y sin embargo, algo no terminaba de estar bien. A medida que los años pasaban y las entrevistas se volvían más personales, Schultz empezó a mostrar otra cara, la del hombre que se preguntaba en voz alta si el éxito había costado demasiado. En sus libros y conferencias, empezaron a aparecer palabras como culpa, arrepentimiento, soledad. Ya no hablaba con el tono eufórico de sus inicios. Hablaba como alguien que ha llegado a la cima y ha descubierto que, desde allí, el silencio es más fuerte. Howard confesó que había sacrificado tiempo con sus hijos, que había pasado años lejos de casa, de su familia, de su salud mental, que había permitido que la empresa lo devorara, que se había obsesionado con el control, que en algún momento dejó de escuchar, y aunque intentó reparar esos errores, sabía que ciertas cosas ya no podían volver atrás. Donó millones a la educación, ayudó a cientos de empleados a ir a la universidad, promovió programas para jóvenes sin recursos, pero siempre con un gesto de humildad, como si supiera que el daño ya estaba hecho. En una entrevista con The New York Times, dijo, no puedo cambiar el pasado, solo puedo intentar que otros no cometan mis errores. En 2019, se empezó a hablar de su posible candidatura presidencial. Schultz, independiente de partido, coqueteó con la idea, dio discursos, formó un equipo, analizó las encuestas. Quería cambiar el país desde dentro, luchar contra la desigualdad, proteger los sueños de los más vulnerables, hablar por los que no tienen voz. Pero el intento fue corto, las críticas fueron feroces. Le llamaron elitista, desconectado, mesiánico. Algunos antiguos empleados lo acusaron de hipocresía, otros defendieron su integridad. Pero Howard, cansado de la polarización política y los ataques personales, renunció a su candidatura. Después de eso, desapareció casi por completo del foco mediático. Se retiró, viajó, escribió, reflexionó, pasó tiempo con su esposa Sherry, que siempre había estado a su lado, con sus hijos, que ya eran adultos, con los recuerdos de una vida que, aunque triunfante, le había dejado cicatrices. A menudo hablaba del día en que vio a su padre por última vez, de cómo murió sin seguro, sin jubilación, sin reconocimiento, y de cómo, desde ese dolor, él había construido algo gigantesco, pero con un vacío interior que nunca terminó de llenar. Howard Schultz no fue un hombre perfecto, cometió errores, se equivocó, tomó decisiones que afectaron a miles, pero también fue un soñador realista, un líder empático, un empresario que quiso hacer las cosas de otro modo, y, en gran parte, lo logró. Al final de su vida pública, más que hablar de cifras o premios, hablaba de propósito, de la necesidad de que las empresas tengan alma, de que el dinero no puede ser el único norte, de que el éxito verdadero está en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Howard Schultz no inventó el café, tampoco fue el primero en abrir una cafetería, pero fue el primero en ver más allá de la taza. Vio en el café una excusa para conectar, un escenario cotidiano para contar historias, para escuchar, para mirar a los ojos. Transformó un ritual anónimo en una experiencia emocional, y lo hizo porque, en el fondo, lo necesitaba él mismo, porque ese niño que creció entre deudas y silencios, que vio a su padre ser olvidado por un sistema que no perdona la fragilidad, ese niño, prometió cambiar las cosas, y lo hizo. ¿A qué precio? Quizás nunca lo sabremos del todo.
El éxito deja huellas. Y también deja sombras. Pero si algo nos enseña la historia de Howard Schultz es que el origen no determina el final. Que puedes venir de lo más bajo y construir algo que toque el cielo. Que las puertas cerradas no son sentencia, son desafío. Y sobre todo, que cuando todo el mundo se ría de tu sueño, tal vez es que estás soñando algo demasiado grande para su mirada. Comillas, ¿cuántas veces te han dicho que no puedes? ¿Cuántas veces has sentido que no encajas, que no eres suficiente, que nadie cree en ti? Y si ese rechazo es en realidad el motor que te falta, la historia de Starbucks no es solo la historia de un imperio, es la historia de una herida transformada en visión, de un dolor convertido en empresa, de un pasado roto reconstruido a sorbos de café. Y ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué herida podría transformarse en tu motor, que no aún te está empujando en silencio? Déjalo en los comentarios, porque, quién sabe, quizás el próximo imperio, el próximo Starbucks, el próximo gran cambio, esté dentro de ti.